¿Qué tal? Un saludo para todos. La NASCAR anunció su calendario 2020 de la División Mayor con algunos cambios muy interesantes. En principio continuarán siendo 36 fechas puntuables en el año. Daytona 500 continuará sirviendo como la fecha inaugural de la temporada y asimismo no habrá modificación en cuanto a nuevas visitas a nuevos circuitos, ni habrá reducción ni incremento para los circuitos que estuvieron vigentes en la temporada pasada. La Cup continuará teniendo 10 fechas de playoffs, 26 fechas de la temporada regular y el formato se mantiene totalmente igual. En cuanto a la temporada regular se vienen algunos cambios interesantes. En principio la visita a la costa oeste de los Estados Unidos se va a realizar inmediatamente después de la Daytona 500. El cambio más importante es la implementación del doubleheader por primera vez en la era moderna de la NASCAR. El fin de semana del 27 y 28 de junio se van a vivir dos fechas puntuables de la máxima división en el trióvalo de Pocono. Este cambio en principio permitiría que la temporada regular de la NASCAR termine una semana antes de lo que ha venido terminando tradicionalmente en los últimos años. Uno de los anuncios más esperados e interesantes fue la primera visita a Martinsville, que se realizará como una competencia nocturna por primera vez bajo el alumbrado artificial. Esta fecha se disputará el 9 de mayo. Habrá únicamente 3 recesos para los pilotos de la máxima división. El primero de ellos será el fin de semana del 12 de abril, mientras que los otros dos serán consecutivos. Tendremos actividad por última vez en New Hampshire el 19 de julio y la categoría regresará hasta el 9 de agosto cuando se midan en Michigan. Daytona servirá como la fecha final de la temporada regular, mientras que Indianapolis tomará su lugar como la carrera tradicional del 4 de julio. Entre los cambios en los playoffs tenemos que la fecha nocturna de Bristol servirá como la fecha final de la primera ronda de los playoffs. Entre tanto, el Roval servirá igualmente como fecha final, pero en esta ocasión para la ronda de 12. Posteriormente tendremos Martinsville, la penúltima fecha del campeonato, que servirá como la fecha definitiva para conocer a los 4 pilotos que disputarán la corona de la temporada 2020 de la máxima división. Pero tal vez el cambio más significativo es el hecho de que la final no se va a disputar como se ha venido haciendo en los últimos años en el Homestead Miami Speedway, sino que en esta ocasión la responsabilidad recae sobre el ESM Raceway, previamente conocido como el Phoenix Raceway. Un cambio indudablemente nefasto para la competición. En principio, hablar del formato. Tener en cuenta que este es un formato que deja mucho al azar. Definir el campeón de la máxima categoría en una última fecha realmente puede ser muy volátil. Nunca he sido fanático desde el punto de vista de la justicia deportiva de este tipo de formato para este tipo de deporte. En segundo lugar, Phoenix sí es una pista intermedia, pero es una pista de 1 milla, cuando la mayoría de óvalos que representan la temporada de la máxima división son óvalos de 1,5 millas. En tercer lugar, la eliminación de Homestead como la pista en donde se define al campeón es probablemente el movimiento más ineficiente que pueda haber, dado que Homestead probablemente es la pista más neutral de todo el calendario. Es un óvalo de 1,5 millas, pero asimismo es lo suficientemente espacioso para permitir que pueda haber posibilidades para que los pilotos puedan generar rebases y generar nuevas opciones a la hora de competir y a la hora de buscar avanzar posiciones. En síntesis, se tomaron muy buenas decisiones. El doubleheader de Pocono realmente es una opción muy interesante. El hecho de que la temporada regular termine en Daytona le genera un ingrediente extra como a ese final, a esa fractura de lo que es el campeonato. El hecho de que Darlington sea la fecha inicial de los playoffs y que se mantenga en el Labor Day es algo muy interesante. Desde luego, la opción de una fecha nocturna en Martinsville es bien interesante, pero creo que se han pegado un tiro en el pie colocando a Phoenix como la fecha definitiva del campeonato. Aunque puede realmente llegar a ser emocionante, indudablemente no parece ser una fecha justa del todo para los pilotos. ¿O qué me dirían si la finalísima de NASCAR se disputara, por ejemplo, en Watkins Glen o en el mismo Roval? ¿Una división que se caracteriza por correr en óvalos debería terminar en circuito? Una división que se caracteriza por correr en su mayoría en óvalos de 1,5 millas debería disputar su final, su cetro más importante, en una pista de 1 milla. Y no siendo más, me despido. Muchas gracias y hasta la próxima.